Bueno chicos, ¿cómo va? Estoy haciendo este video para explicarles el trabajo práctico que les dejó el profesor de física del año pasado. El trabajo práctico número uno consiste y habla acerca de las fuerzas. Yo les voy a dar un pantallazo general con lo básico para que lo puedan resolver al trabajo práctico y lo puedan entregar antes del 22 de octubre. Lo principal, vamos a dividir las fuerzas en dos tipos, fuerzas colineales y concurrentes. Para anticipar todo, vamos a resolver siempre con el método gráfico, que es lo que les explicó el profesor. Las colineales se dividen en dos, en de igual sentido y las de distinto sentido. Las colineales son fuerzas que se aplican sobre un punto, por ejemplo, pensemos que tenemos un auto. Y este auto se le acabó la batería, por lo tanto hay dos personas que lo están empujando a este vehículo y ambas personas lo van a empujar hacia donde, en este caso, hacia la derecha. Ambas personas están empujando, aplicando una fuerza cada uno distinta en el mismo sentido. Entonces ahí tengo colineales de igual sentido. Ahora, ¿qué pasaría? Un ejemplo de colineales de distintos sentidos. Supongamos que están realizando un juego de la llamada cinchada. En la cinchada ambas personas tiran de una cuerda, pero es para ver quién pasa cierto límite tirando esta cuerda. Ambas personas están tirando de manera paralela, pero en distintos sentidos. En este caso, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Entonces, siempre son en el colineales, están una superpuesta por la otra, por así decirlo, las fuerzas, pero pueden ser de igual sentido, en este caso ambas hacia la derecha, y en este caso colineales de distinto sentido porque uno tira hacia su izquierda y el otro tira hacia la derecha del plano. Eso es como un ejemplo. Ahora, las concurrentes. Las concurrentes son fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pero no, o sea, no son colineales, no son paralelas. Por ejemplo, supongamos que están tirando de una piedra, están tirando en este sentido una persona con algo y de este lado está tirando otra persona. Para resolver este tipo de sistema de fuerza vamos a utilizar el método del paralelogramo, que es lo que sería lo más importante en este caso. Cosas a tener en cuenta para utilizar el método del paralelogramo. Sí o sí necesito utilizar una escala. Lo que yo he visto en sus trabajos prácticos es que no han utilizado una escala correspondiente para poder realizar el ejercicio. Recuerden que solamente vamos a utilizar el método gráfico porque es el método que utilizó el profesor. No vamos a hacer la parte analítica. Supongamos que yo tengo una fuerza 1 de 30 kilogramos fuerza y una fuerza 2 de 40 kilogramos fuerzas, que son colineales y de igual sentido. Cuando yo les digo a tomar una escala, es decir, tomamos la regla y, por ejemplo, puedo decir que un centímetro es igual en este caso a 10 kilogramos fuerza. Entonces, si yo tengo que buscar fuerzas de 30 kilogramos fuerza y de 40 kilogramos fuerza, la de 30 kilogramos fuerza, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3 centímetros, porque 1 centímetro son 10, 2 centímetros van a ser 20 y 3 centímetros van a ser 30 kilogramos fuerza. ¿Para qué necesito eso? Porque la fuerza son vectores. Estos vectores, en este caso, uno es de 30, de 3 centímetros. Esto va a ser 30 kilogramos fuerza. Y acá vamos a hacer un vector de 40 kilogramos fuerza. ¿Vamos? Supongamos si son de igual sentido, entonces ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener que sumarlas, entonces por lo tanto voy a hacer, en este caso, una de 3 centímetros y
como están en el mismo sentido, a continuación, donde termina, donde finaliza la que sería la de 30 kilogramos fuerza, a continuación dibujo la que sería de 40 kilogramos fuerza. Y ahí tendría la fuerza resultante, en este caso 40 kilogramos fuerza. ¿Cuál sería la fuerza que se está ejerciendo? La suma de ambas es, en este caso, 70 kilogramos fuerza. ¿Tá? Supongamos que, como en el ejemplo anterior, había un vehículo donde había dos personas que estaban empujando, una con 30 kilogramos fuerza y la otra ejercía una fuerza de 40 kilogramos fuerza sobre el vehículo. La suma de ambas sería 70 kilogramos fuerza. Supongamos que sean colineales de distinto sentido. Y vamos a poner una fuerza 1 de 50 kilogramos fuerza y una fuerza 2 de 90 kilogramos fuerza. Nosotros vamos a ir adaptando la escala que les mencioné anteriormente dependiendo de los valores. Supongamos, si yo usaría esta escala, 1 centímetro, 10 kilogramos fuerza, en este caso sería 9 centímetros. Dependiendo del tamaño de hoja, me va a convenir o no poner 9 centímetros. Vamos a utilizar otra escala como para que vayan también teniendo en cuenta qué escala puedo utilizar. Supongamos que yo elijo de hacerla de 5 milímetros o 0,5 centímetros. De cualquiera recuerden que es lo mismo. Es igual a 10 kilogramos fuerza. 10 kilogramos fuerza. Entonces, en este caso, 50 kilogramos fuerza va a ser igual a 2,5 centímetros. Y 90 kilogramos fuerza va a ser igual a 4,5 centímetros. Si hubiese usado esta escala sería 5 centímetros y esta escala 9 centímetros. Vamos a dibujarlas. Como son de distintos sentidos, son colineales. Bueno, están en una misma línea, por eso es colineal. Vamos a dibujar la de 50 centímetros, la de 50 kilogramos fuerza, perdón, va a ser de 2,5. Entonces, a partir de acá, estos son 50 kilogramos fuerza. Y a partir de donde terminó la otra, igual que en el anterior, ¿qué pasó? Donde partió, arrancaba para hacia la derecha. En este caso, como la fuerza de 90 kilogramos fuerza es de distinto sentido, vamos a arrancar desde ahí, exactamente desde el mismo punto, pero en sentido inverso. Si este era hacia la derecha, vamos a dibujarla hacia la izquierda. Y ahí estaría. Entonces, esto sería 90 kilogramos fuerza. 90 kilogramos fuerza. Como se puede observar, vamos a dibujarla un poquitito más acá, así se nota. Como son de distinta magnitud ambas, se van a contrarrestar. ¿Qué va a pasar? Se van a restar las fuerzas. Por lo tanto, la distancia de acá hasta acá va a ser la fuerza resultante. En este caso me da 2 centímetros. 2 centímetros, si utilizando mi escala, 2 centímetros es igual a, si sé que 0,5 son 10 kilogramos fuerza, ¿cuántos van a ser 2 centímetros? Usamos regla de 3 simple, entonces 2 por 10, no voy a escribir las unidades para que no se confundan ustedes, dividido 0,5 va a ser igual a 40, en este caso, kilogramos fuerza. Esta fuerza resultante la vamos a trazar acá, que es de 2 centímetros, es de 40 kilogramos fuerza en sentido
de hacia la izquierda. Esta era una fuerza resultante de 70 kilogramos fuerza y esta es una resultante de 40 kilogramos fuerza. Si ustedes ven, 90 menos 50 es 40, 30 más 40 es 70. ¿Da? Entonces, si son colineales de igual sentido, los pongo una a continuación de la otra, y si son de distinto sentido, los pongo enfrentadas, por así decirlo, de manera grosa. Recuerden que esto es una explicación, por así decirlo, no la correcta. Esto lo estoy explicando de manera rápida para que ustedes lo puedan entender y puedan entregarme el trabajo lo antes posible. Vamos a trabajar ahora con las concurrentes. Para las concurrentes vamos a utilizar otras fuerzas. Vamos a poner 40 kilogramos fuerza y 70 kilogramos fuerza. Estas dos fuerzas van a estar dadas por un ángulo. En este caso el ángulo le vamos a poner igual a 60 grados. Supongamos que sea 60 grados. Bien, vamos a trabajar con fuerzas concurrentes. Tengo una fuerza 1 de 40 kilogramos fuerza, una fuerza 2 de 70 kilogramos fuerza y un ángulo de 60 grados. Para esto vamos a utilizar el método del paralelogramo. Vamos a primero utilizar una escala. La escala que vamos a utilizar en este caso va a ser 1 centímetro es igual a 10 kilogramos fuerza. Por lo tanto, 40 kilogramos fuerza va a ser igual a 4 centímetros. Y 70 kilogramos fuerza es igual a 7 centímetros. Vamos a dibujarlas. Primero y principal vamos a dibujar a cualquiera de las dos. Vamos a dibujar a la de... Vamos a arrancar con la fuerza número 2, que es de 7 centímetros. Y este es F2. Y vamos a dibujar la fuerza número 1 de 40 centímetros, de 4 centímetros. Como tengo un ángulo de 60 grados y son concurrentes, nos vamos a posicionar y vamos a marcar 60 grados. A partir de ahí, esto me indica la inclinación y voy a dibujar la recta de el vector, no la recta de 4 centímetros. Esto es F1. Bueno, ahora, ¿cómo se aplica el método del paralelogramo? Una vez graficadas, utilizando una escala correspondiente para poder dibujarlas, voy a utilizar lo que se llama traslación, que lo habrán aprendido en dibujo técnico. La traslación es, vamos a apoyar, en este caso sobre el vector, apoyamos la escuadra. La regla la vamos a usar, por así decirlo, de pivot, y vamos a, una vez que esté ahí, trasladamos y marcamos. Vamos a marcar. Marcamos la recta, el vector. Luego vamos a hacer lo mismo con el otro vector. Trasladamos. Esto ya lo habrán visto, lo repito. Bien. Ahí, fíjense por qué se llama método del paralelogramo, porque se forma un paralelogramo. Ahora, ¿cuál es la fuerza resultante? La fuerza resultante va a ser la diagonal del paralelogramo. Esta diagonal es la fuerza resultante aplicada sobre el cuerpo. Esta la vamos a llamar resultante y va a tener un ángulo. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo? Vamos a agarrar el transportador, vamos a medir cuál es el ángulo. En este caso es aproximadamente 21 grados. Vamos a poner la resultante es de 21 grados.
alfa prima le vamos a poner es igual a 21 grados. Y para saber cuánto es la fuerza, vamos a medir primero con el compás cuál es la medida del vector, y luego esta medida utilizamos la regla y vemos cuánto sería esa medida. En este caso sería aproximadamente 9,5. Como es 9,5, yo sé que 1 centímetro es igual a 10 kilogramos fuerza. Por lo tanto, 9,5 centímetros no lo sé. Entonces voy a hacer 9,5 centímetros por 10 kilogramos fuerza dividido 1 centímetro. Se cancelan los centímetros. Y en este caso, 9,5 por 10 va a ser 95 kilogramos fuerza. Entonces la fuerza resultante es de 95 kilogramos fuerza con un ángulo de 21. Esa sería la explicación del método del paralelogramo. Siempre tengan en cuenta la escala que quieren usar. En este caso yo usé 1 centímetro, es lo más cómodo para trabajar. Dependiendo qué fuerzas les ponga el profesor en el trabajo práctico, acóplense a la escala. Si son magnitudes muy grandes, entonces utilicen una escala mucho más chica. Siempre váyanlo adaptando al problema. Sin nada más que decirles, chicos, tenemos para repasar: colineales de igual sentido van en el mismo sentido, se suman las fuerzas. Este es el método gráfico. Esto también, si son de distinto sentido, dibujo una hacia la derecha y al finalizar la otra dibujo pero en el otro sentido, y ahí me va a dar cuál sería la fuerza resultante. Las concurrentes vamos a utilizar el método de paralelogramo. También sí o sí necesitamos unas escalas, dibujamos, marcamos el ángulo y dibujamos las rectas paralelas. Yo en este caso, como utilicé traslación, donde se cortaron, ya sé que esto mide lo mismo que esto. Forma más fácil, si quieren, como sé que esto mide 7 centímetros, vamos a comprobar que esto mida 7 centímetros. Mide 7 centímetros. Como esto medía 4 centímetros, esto tendría que medir 4 centímetros. Y mide 4 centímetros. Entonces, si ustedes realizan una buena traslación, ¿qué va a pasar? Que ambas se van a encontrar en el punto en el cual se forma exactamente el paralelogramo. Sin nada más que agregar, van a realizarlo rápido el trabajo práctico. Son pocos ejercicios de este tipo. Así que bueno, nos estamos viendo, chicos.